Toda acción humana es movida por la recompensa. Incluso el amor que brindan los padres a sus hijos espera hijos agradecidos, buenos ciudadanos y apegados a los valores que les inculcaron. Eso devolverá a ellos un estado de satisfacción que les producirá felicidad. Lo mismo ocurre con la creatividad e innovación. Son motivadas por el reconocimiento material o inmaterial de sus obras, además de la devolución del tiempo, conocimiento y dinero invertido. Por eso, en 1474, nace la propiedad intelectual, la cual se refiere a un conjunto de derechos legales que protegen las creaciones de la mente, como invenciones, obras artísticas, literarias, símbolos, nombres, imágenes y diseños utilizados en el comercio. Su objetivo es fomentar la innovación y la creatividad, otorgando a los creadores ciertos derechos exclusivos sobre sus obras durante un periodo determinado. Esta se clasifica en dos: la propiedad industrial y el derecho de autor. Hoy hablaremos sobre el segundo, el derecho de autor. A lo largo de la historia, la protección del derecho de autor ha evolucionado para adaptarse a los avances tecnológicos y las nuevas formas de distribución de contenido. En la actualidad, con el auge de la Internet y las plataformas digitales, la importancia de salvaguardar los derechos de los creadores es más relevante que nunca en cualquier otra etapa de la historia humana. Y a raíz de todas estas complejidades nos preguntamos, ¿qué es el derecho de autor? Conceptualmente, el derecho de autor es una rama de la propiedad intelectual que protege las creaciones originales de autores en los ámbitos literario, artístico, musical, científico y digital. Su finalidad es otorgar a los creadores derechos exclusivos sobre sus obras, permitiéndoles decidir sobre su reproducción, distribución, comunicación pública y modificación. Ahora quiero compartir con ustedes dos características básicas del derecho de autor. Primero, el derecho de autor es un ente inmaterial, ya que protege creaciones del intelecto humano sin una existencia física tangible. Se basa en la originalidad de las obras y en la capacidad de los autores para expresar ideas de forma concretas, como textos, música, pintura, software u otros formatos. Aunque las obras protegidas puedan manifestarse en soportes físicos, ejemplo, un libro impreso, un cuadro, un lienzo, una película en un DVD, etc., el derecho de autor en sí mismo no recae sobre el objeto material, sino sobre la expresión creativa que ese objeto representa. Es decir, el derecho de autor protege la forma en la que una idea se expresa, pero no la idea en sí misma. Ejemplo, si un autor escribe una novela sobre un detective que resuelve crímenes en una ciudad futurista, el texto específico de la novela está protegido por el derecho de autor. Sin embargo, la idea general de un detective en una ciudad futurista no está protegido. Otro escritor podría desarrollar una idea con un concepto similar siempre que la forma en que lo haga sea original y que no copie la estructura, diálogos o elementos específicos de esa primera obra. Y segundo, es que el derecho de autor es considerado un derecho de propiedad intelectual, ya que otorga a los creadores el derecho exclusivo sobre sus obras, permitiéndoles decidir cómo éstas pueden ser utilizadas, reproducidas o distribuidas. Las características que lo hacen un derecho de propiedad son: 1. La exclusividad. Solo el titular de derecho de autor puede explotar la obra o autorizar a terceros a hacerlo. Número 2. La temporalidad. La protección dura toda la vida del autor y en la mayoría de los países extiende varios años después de su muerte, generalmente de 50 a 70 años.
Número 3, la transferibilidad. El autor puede vender, licenciar o ceder sus derechos patrimoniales como un contrato de edición o cesión de derechos. Y número 4, la protección legal. Permite a los autores emprender acciones legales contra el uso no autorizado de sus obras. Muy buenos días, mi nombre es Paulina López y yo estaré abordando cómo se encuentra conformado el derecho de autor y su forma de protección, basándome en el Manual de Propiedad Intelectual de Rodrigo Berkowitz Rodríguez. El derecho de autor es una rama del derecho que protege las creaciones originales expresadas en un medio tangible. Según el Manual de Propiedad Intelectual de Rodrigo Berkowitz, el derecho de autor se divide en dos grandes categorías, los derechos morales y los derechos patrimoniales. Los derechos morales vienen siendo lo que es la conexión entre el autor y su obra. Esos derechos protegen la relación personal e intransferible entre el autor y su obra. Son irrenunciables e inalienables, es decir, que no pueden venderse ni cederse a terceros. Estos incluyen lo que es el derecho de paternidad, que permite al autor ser reconocido como el creador de la obra y exigir que su nombre se mencione cada vez que la obra se publique o se utilice. También tenemos el derecho de integridad, que protege la obra de modificaciones, alteraciones o usos que puedan perjudicar la reputación o el prestigio del autor. También tenemos el derecho de la divulgación. Este le da al autor el control sobre si la obra será publicada y en qué condiciones será publicada la misma. El derecho de retracto o retiro, que permite al autor retirar la obra del mercado si considera que su contenido ya no representa su visión, aunque debe indemnizar a quienes han adquirido derechos sobre la misma. Un ejemplo, si un escritor publica una novela, pero con el tiempo considera que ciertas modificaciones afectan su esencia, este puede oponerse a los cambios en virtud del derecho de la integridad. Por otro lado, tenemos los derechos patrimoniales, que son prácticamente la explotación económica de la obra. A diferencia de los derechos morales, estos derechos permiten al autor obtener beneficios económicos por el uso de su obra. De igual forma, pueden ser cedidos o licenciados a terceros. Se dividen en los siguientes. Tenemos el derecho de reproducción. Permite o prohíbe la copia de la obra en cualquier formato, ya sea impreso, digital, audiovisual, entre otros. Tenemos también el derecho de distribución, que regula la venta, alquiler o cualquier otra forma de comercialización de la obra. También tenemos lo que es el derecho de la comunicación pública, que se refiere a la exhibición, transmisión de la obra en lugares accesibles al público como conciertos, televisión, radios o programas digitales. Por último, tenemos el derecho de transformación, que permite al autor autorizar o impedir adaptaciones de su obra, como traducciones, versiones cinematográficas o interpretaciones artísticas. Por ejemplo, si un músico compone una canción, debe autorizar cualquier reproducción en plataformas de streaming o uso en películas comerciales o videojuegos. En cuanto a la protección del derecho de autor, tenemos que está la protección automática. El derecho de autor se concede automáticamente al momento de la creación de la obra sin necesidad de registro formal. Sin embargo, el registro en oficinas de propiedad intelectual puede servir como prueba en caso de alguna disputa legal. También tenemos la duración del derecho de autor. La protección varía según la legislación de cada país. Generalmente dura toda la vida del autor, más 50 o 70 años después de su fallecimiento. Luego la obra pasa a lo que es el dominio público y puede ser utilizada libremente. Un ejemplo de este caso serían las obras de Miguel de Cervantes, que están en el dominio público y pueden ser reproducidas sin ningún tipo de restricción. También tenemos las limitaciones y excepciones. Existen ciertos usos permitidos sin autorización del autor, como el uso justo o fair use, como se conoce, que permite el uso de la obra para fines educativos, informativos o de crítica sin afectar la explotación económica del autor. Un ejemplo de esto sería un profesor que puede citar fragmentos de un libro en sus clases sin necesidad de pedir permiso al autor. En conclusión, el derecho de autor es una herramienta fundamental para proteger las creaciones intelectuales, garantizando tanto el reconocimiento del autor como su derecho a beneficiarse económicamente de su obra. A través de los derechos morales se protege la identidad del creador y mediante los derechos patrimoniales se regula la explotación comercial. La protección surge automáticamente con la creación de la obra, aunque el registro puede fortalecer su defensa legal. En un mundo digital donde el acceso a la información es cada vez más amplio, la correcta aplicación del derecho de autor es clave para equilibrar los intereses de los creadores y el acceso a la cultura.